Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Vamos a orar para poner esta reunión en las manos del Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque podemos siempre, con toda libertad, acudir a ti. Y eso viene porque tu Espíritu nos congrega, nos llama para estar atentos a lo que tú envías como mensaje para nosotros. Salió del corazón de Dios y es para su pueblo, para su novia. Gracias, Señor, estamos atentos. Queremos obedecerte en todo y tener entendimiento de tu palabra cada vez más profundo para obedecerte, Señor, y agradarte en todas las cosas, porque tú eres el Rey por los siglos de los siglos. Todo el imperio, toda la gloria, todo el poder, la alabanza y la adoración son para ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, Carlos, por favor. Bueno, vamos a esperar un momentito. Pues, hermanos, mientras que terminan la conexión, que Dios los llene de su amor y de su bondad todo el día y con una pasión por obedecer al Señor. Vamos a escuchar la enseñanza del mensaje de este día. Gracias, Carlos. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Gracias, José. Estamos bien, ¿verdad? Confío en el Señor en que Sí. me escuchen y me vean correctamente. Excelente. Siempre una bendición poder estar reunidos para compartir con el Señor, para compartir con ustedes y darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener en familia, de buscar su rostro, de buscar su guianza, de cumplir con su propósito para nuestras vidas. Como pueden ver, el mensaje, la reflexión de este día tiene que ver con valores. Y esto surge de una pregunta personal hace algunas semanas quizá, o hace algunos días, en la que me preguntaba qué es lo que estoy haciendo para Dios. ¿Qué es hoy por hoy cuál es mi labor en la obra del Señor y qué es lo que estoy haciendo para el Señor? Y la pregunta siguiente que me hice es, ¿mi vida realmente refleja mis principios y valores? Y es algo que quisiera compartir con ustedes porque para mí ha sido motivo de reflexión y creo que lo puede ser también para ustedes. ¿Realmente mi vida está reflejando los principios y valores que yo profeso tener? ¿Realmente es evidente cuáles son los principios y los valores en los que yo creo? Y cuando hablamos de valores, tiene que ver con los principios por los que se rige una persona. ¿Qué es un valor? Son los principios por los que se rige una persona. Son los principios que guían nuestras vidas. Los principios que guían nuestras vidas se convierten en nuestros valores. Es la esencia de lo que somos. Detrás de cada vida existen principios que lo forman. Y bueno, tengo que hacer un breve paréntesis para decirles que los principios son valores universales, son valores absolutos, es algo que la sociedad y el mundo está tratando de modificar y de cambiar al decir que esto ya no existe, que estos principios que se aplicaron cuando la palabra fue escrita, hoy por hoy ya son obsoletos, ya son arcaicos, ya no pertenecen a nuestra realidad histórica, pertenecen a otro contexto. Y los principios son valores absolutos que rigen nuestra vida. Y los principios no se estiran, no se tuercen, no se doblan. Los principios funcionan en todo momento, son universales y van a funcionar ayer, hoy y mañana. Y evidentemente los principios que se fundan en la palabra de Dios, porque Dios estableció que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasará.
Sabía que iban a ser desafiadas estos valores, estos principios, que iban a ser desafiadas por las sociedades y por la ciencia moderna, que continuamente está haciendo un esfuerzo para desafiar y para decir eso no es cierto, no existe. Lo que existe hoy por hoy es la ciencia, es la investigación, es la evidencia científica, es el método científico, es la investigación, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros centramos nuestras vidas en principios y valores eternos, podemos vivir confiados, podemos vivir seguros, podemos vivir sabiendo que Dios está con nosotros y estos no van a fallar. Ahí está. Lo primero que quiero, el primer pasajes en Mateo 7, 24, 25, y yo sé que ya todos son pasajes ya conocidos, más que conocidos por todos ustedes. Mateo 7, 24 y 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y lo que resalta, lo que me llamó la atención, fuertemente mi atención, que sabemos que cuando hablamos de la casa que está fundada sobre la roca, estamos hablando la roca que es Jesucristo, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la principal cabeza del ángulo, y esa cabeza es Cristo y sus principios deben de estar moldeando mi vida, deben de estar formando mi carácter, mi forma de pensar, mi alma misma debe ser un reflejo de estos principios establecidos por Dios y que Cristo nos los dio de una manera más práctica aún. Pero lo que Jesucristo nos está diciendo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, es un sentido práctico. El oír y no, que no quede como un concepto abstracto, porque los principios pueden parecer algo abstractos, pero cuando oyes la palabra y la pones en práctica, entonces la situación es diferente. Y te voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es el principio en lo que creo, pero estoy practicando algo diferente, porque entonces sí, el momento en que venga la tormenta, venga la lluvia, vengan los ríos, que soplen los vientos, crees en algo, pero practicas algo diferente, cuando sea golpeada y embestida la casa, puede sufrir daños. Sin embargo, si tú estás escuchando esa palabra y la estás poniendo en práctica, entonces cuando venga la lluvia, cuando vengan los ríos y cuando vengan los vientos fuertes, esta casa no va a sufrir daños, no va a sufrir pérdidas, porque está fundada sobre la roca. Que el Señor Jesucristo esté moldeando estos principios, estos valores en nuestras vidas, que realmente la palabra cobre vida en nosotros, que la palabra de Dios se convierta en pensamientos, se convierta en acciones, se convierta en carne, que realmente sea una vida diaria, un diario vivir, una forma de vida, no un dogma que está ahí solo los domingos, no un dogma al cual recurro cuando estoy en graves problemas. No, escucho las palabras y lo que aprendo, hago lo posible por ponerlo en práctica. Y aquí es muy importante resaltar que si mi vida no está siendo sembrada, no está siendo cimentada, sobre estos principios y sobre estos valores, entonces alguien más va a estar ocupando ese sitio.
Y el mundo va a empezar a empujar y empujar y empujar para sembrar esas semillas de principios y de valores que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Y para cuando acordamos, la situación ya cambió. Y de pronto vemos tristemente muchos vidas y no es con afán de crítica, pero de pronto vemos niños o jóvenes que crecieron en un ámbito cristiano con principios y valores, pero que no se apropiaron de esos principios, que no cobró vida. Y vienen los principios del mundo y empiezan a establecer una semilla por ahí que encuentra tierra fértil y empieza a manejar dudas y empiezan a manejar pensamientos que no son correctos. Y esto es algo crítico. Seguimos en Mateo 7, 26 al 27. Jesucristo nos enseña, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. A cualquiera de nosotros, cualquier persona en su sano juicio que le preguntamos, oye, ¿dónde vas a edificar? ¿En la arena o en la roca? Todo el mundo va a decir, en su sano juicio van a decir, no, pues por supuesto. La pregunta es necia. Yo voy a edificar sobre la roca. Yo quiero cimentar mi vida y arraigar mi vida sobre la roca para cuando vengan estos vientos de cambio, no sufra esta pérdida, no sufra esta grande ruina. Pero en términos prácticos, muchas veces sin darnos cuenta, en algunas áreas de nuestra vida, estamos edificando sobre arena y tenemos que meditar y pensar y realmente es en dónde estamos caminando y qué estamos haciendo y en dónde estamos cimentando nuestra vida. Porque hay una frase que me gustó mucho que dice que la brecha entre conocer y practicar, es muchísimo más grande que la brecha entre ignorar y conocer. La brecha entre conocer y practicar, oye mis palabras y las pone por obra, esa brecha es muchísimo más grande que la brecha de aquella persona que ignora y conoce. La mayoría de las veces sí sabemos perfectamente y escuchamos la palabra, pero no siempre las ponemos por obra. Y ahí está lo importante de estar pensando quién está llenando mi intelecto, quién está llenando mi mente, quién es el que, o sea, estoy realmente creciendo, estoy evaluándome diariamente cómo están mis valores, cómo están mis principios, han cambiado lo que yo creía, en alguna forma se ha modificado o mi vida sigue siendo moldeada por mis principios y los valores que Dios estableció para nosotros. Vamos a ver el libro de Santiago, en el capítulo 1, leemos del 5 al 6 y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. El pasaje, el Señor nos dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Una constante en mis oraciones es pedirle a Dios sabiduría. Le ruego a Dios por sabiduría. Entre más pasa el tiempo, siempre pienso, ya tengo menos oportunidad de equivocarme. Señor, te ruego por sabiduría. Y su palabra es fiel. Y si le pedimos a Dios y buscamos sabiduría de Dios, Él la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Qué quiere decir esto? Dios, al ir a su palabra,
se empieza a revelar a ti y te empieza a llenar de esa sabiduría que no es sabiduría de este mundo, te la va a dar abundantemente y sin reproche, pero pídela con fe, pensando efectivamente si le pido a Dios esta sabiduría, no dudando, Él me la va a dar. Y aquí dice la palabra algo muy importante, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y hay muchos vientos de doctrinas. De pronto ahora la gente quiere escuchar cosas nuevas y diferentes. Y de pronto quiere escuchar cosas rimbombantes y espectaculares y cosas, esto es lo más nuevo y la revelación más profunda y situaciones que es parte de nuestra naturaleza. Nos gusta descubrir cosas nuevas. Pero cuando pedimos sabiduría de Dios y pedimos de sus principios, los valores, les decía que el que duda es semejante a la onda del mar, que cuando viene el aire lo lleva de un lado para otro. Sin embargo, los valores son un ancla para nuestra vida. Los valores de Dios nos dejan tranquilos y quietos. Y pueden venir vientos fuertes y pueden venir oleadas grandes, olas gigantescas y tsunamis pueden venir, terremotos y tsunamis. Sin embargo, el ancla en el cual está cimentada mi vida no permite que yo me mueva. Y estoy tranquilo y estoy confiado porque sé que mi fe y mi esperanza es el Señor, es Jesucristo, el Dios Todopoderoso que no ha cambiado ni cambiará y que va a cumplir al pie de la letra cada una de sus palabras, de las palabras que Él nos ha dado a nosotros. Más adelante en el mismo Santiago 1, el 7 al 8 dice, no piense pues quien tal haga, la persona que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, el que está dudando, no piense que va a recibir algo. Pues es que y de pronto escuchamos personas que dicen, es que yo dudo que la palabra provenga de Dios, es de hombres, y yo dudo de esto. Pues por supuesto que cuando empiezas a dudar, no vas a recibir nada, no vas a recibir esta revelación de la que estoy hablando. Y dice su palabra, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otra parte, en otra traducción dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en su conducta. La persona de doble ánimo, el que está dudando, es inconstante en su conducta. Y podemos ver perfectamente que las creencias, estos principios que les digo, cuando los adaptamos y los aplicamos para nuestra vida, se empiezan a convertir en hábitos. Y estos hábitos, cuando lo hacemos parte de nuestra existencia, es algo profundo, nuestras creencias más profundas, se empiezan a transformar los hábitos en una conducta. Y podemos ver personas que tienen una conducta consistente. Claro que todos tenemos nuestro carácter y todos podemos tener variaciones en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque sí tenemos estados de ánimo. Pero no puede ser que el día de hoy crea en algo y mañana ya deje de creerlo. Porque esa es parte de mi fe. Esa es la esencia misma de lo que soy. Eso es lo que Dios me ha dado, esa es la revelación, es mi roca y es mi ancla. Entonces, cuando vienen tiempos difíciles, los valores me dan estabilidad. Los valores me dan una conducta y me dicen cómo debo de guiarme y qué debo de hacer. Y cuando todo se empieza a embarañar y se empieza a complicar todo, lo correcto y lo que debemos de hacer es empezar a llevarlo todo a lo básico y decir en principio qué es lo que tengo que hacer. Y de acuerdo a mis valores, a lo que Dios ha establecido en su palabra, en eso,
en términos de eso es lo que voy a decidir, por más complicada que esté la situación. Vamos al Evangelio de Marcos, Marcos 9:33. Al 34. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cuando Jesucristo iba viajando con sus discípulos, se da cuenta de que ellos estaban discutiendo algún tema y al llegar a Capernaum los confronta y les dice, oigan, ¿de qué estaban discutiendo en el camino? Y ellos callaron porque sabían que habían discutido quién de ellos iba a ser el mayor. Porque estaban regidos por nuestra naturaleza y por un reino que no conocían aún. Y Jesucristo, cuando tenemos los valores de Jesucristo en nuestra vida, cuando tenemos estos principios de los que le hablo, entonces no tenemos la necesidad de buscar la aprobación o la fama, porque sabemos nuestra identidad, conocemos de dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Entonces, no requerimos de la aprobación, que yo sé que a todos nos gusta tener la aprobación de los demás, es parte de nuestra naturaleza, pero mi vida y mis decisiones no dependen de la aprobación de los demás, dependen de valores, de estos principios de los que estamos hablando. Sin embargo, ellos decían, no, pues, ¿quién de entre nosotros 12 va a ser el principal? Más adelante, versículo 35 les dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En otras palabras, en el reino de Dios las cosas no son como en el reino de este mundo. Las personas que dirigen, incluso en el capítulo 10 de Marcos también lo hablan, que los gobernantes llegan a gobernar con el afán ay, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Dice en el Marcos 10. En Marcos 10 habla que los gobernantes llegan a gobernar con la finalidad ay, se me olvidó la palabra. No. 10:35, por favor. 10:35. Bueno, yo continúo en lo que Vero me ayuda. La ayuda idónea me está ayudando con esto. Lo que les quiero decir, los gobernantes se enseñorean, perdón, se enseñorean, esa es la palabra que se me estaba yendo. En el capítulo 10 dice, los gobernantes de este mundo llegan a gobernar para enseñorearse de ustedes. Ustedes no van a aplicar ese principio. Para ustedes lo importante es el servicio. Los gobernantes buscan llegar a gobernar porque están deseando fama, dinero y poder. Hay algunos que sí son genuinos y auténticos, que sí desean el bien, pero como parte de nuestra naturaleza es que buscamos gobernar, buscamos ser la cabeza en muchas ocasiones por motivaciones incorrectas. Y en el mundo la motivación por lo regular es buscando fama, poder o dinero, buscar enseñorearte de los demás. Y Jesucristo nos enseña y nos dice, no va a ser así entre ustedes. El que quiera ser el primero tiene que servir. Y esa es la forma genuina de ser líder, de ser siervo, servir a los demás. Esa debe ser nuestra motivación principal. Versículo 36 al 37. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Perdón, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Es decir, el que me recibe a mí, recibe también al Padre. Y toma un niño
Y les dice, miren, aquí está el ejemplo aquí en la tierra. El niño es el reflejo del reino de Dios. En el niño, sobre todo, lo toma en sus brazos, era un niño muy pequeño. No hay esa malicia en el niño, hay inocencia, son literales. Ellos no desean enseñorearse de los demás, ellos no desean la fama, el poder, el dinero. Ellos son literales. Si tú les dices algo, ellos lo van a creer tal cual. Si le dices que la tierra es cuadrada, van a creer que la tierra es cuadrada. Son niños, son inocentes. Véanlos a ellos y aprendan de ellos. Y el que recibe a un niño como ellos representan al reino de Dios. Conforme nos vamos creciendo, nos vamos llenando de deseos que no siempre vienen de Dios. Y Jesucristo decía, ese deseo es el primero. Les estaba enseñando a sus discípulos, no es así en el reino de los cielos. Ese deseo no proviene del reino. Vean los niños cómo se comportan. Vean lo ingenuo, vean lo inocente, vean lo transparente, vean lo honesto, vean a esa edad. Son un reflejo mismo del reino de Dios. Por eso dice su palabra que tenemos que ser como un niño para entrar al reino. Porque son un ejemplo viviente de cómo debemos de ser nosotros, de creer sin poner trabas, de creer sin que exista el pero, de creer y decirle, sí, Señor, sin reservas. Creo, decido creer, decido imprimir eso en la tabla de mi corazón, en mi mente, decido hacerlo. Saben que día a día los valores son desafiados. Cada uno de nosotros tiene su propia batalla. Y en nuestra mente, en nuestros valores, continuamente sufren desafíos y el mundo continuamente está desafiando lo que creemos. Y uno de los ejemplos que más me gustan de esto es este ejemplo de los 3 israelitas que estaban en Babilonia. Recuerdan que era Daniel y los 3 israelitas y eran muy jóvenes ellos cuando son cautivos y los llevan a la gran Babilonia, que era el gran imperio. Entonces Nabucodonosor, el gran emperador de ese momento, manda construir una estatua y hace un decreto que al momento en que se escucha la música, todos iban a postrar y adorarse. Y al ver a estos 3 jóvenes hebreos que no hicieron caso, los confronta en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 15, y les dice, ahora pues Nabucodonosor hablando a estos 3 jóvenes, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Un valor siendo desafiado tremendamente. Los valores nos dan decisión. Y ahorita lo vamos a ver, el ejemplo práctico con la vida. Estos son los valores nos permiten decidir y decidir correctamente y recibir rápido. Versículo 16. Vamos a ver la decisión de estos jóvenes. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. No les tomó ningún trabajo, el mayor esfuerzo a los 3 decidir en ese momento. No se escuchó que Sadrach hablara y Mesac le dijera, oye, no, habla por ti mismo, yo sí me voy a postrar.
absolutamente. No les costó ningún trabajo y les decían, no es necesario que te respondamos, no hay nada que pensar. El Dios al cual servimos nos puede librar del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos va a librar. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ustedes conocen el final de la historia. El rey manda calentar 7 veces los hornos. Ahí estaban los 3 hombres, los 3 israelitas, los 3 jóvenes, y había un cuarto hombre allí en el horno de fuego y ni sus ropas se quemaron. Y estaba Jesucristo en medio de ese horno de fuego, guardándoles y cuidándoles. Y los salvó del horno de fuego, pero si no les ha salvado, ellos estaban persuadidos y decididos a no adorar, a no estirar su valor, a no doblarlo, a no torcerlo. Y cuando analizamos esto en Daniel 1:8, cuando recién son cautivos estos jóvenes, estos 4 jóvenes, dice la palabra que ellos dispusieron en su corazón a no contaminarse. ¿Qué quiere decir esto? La decisión ya estaba previamente tomada. No tuvieron nada que pensar, ya estaba decidido. Ya estaban persuadidos. El principio, el valor que había en ellos, les dio la manera de decidir y hacer lo correcto. Y si hemos de morir por esta causa, vamos a morir. Pocas veces nuestros valores son desafiados de esa manera. Pero ellos nos dieron un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando nosotros decidimos con tiempo en base a principios y valores. No permitimos entrar a un terreno escabroso y peligroso. El ejemplo clásico es la pistola, la bala que mata al suicida, la bala que es disparada al suicida. No se dispara en ese instante. Se disparó 5 o quizá 10 años previos, en que el enemigo, que su labor es de matar, de hurtar, de destruir, sembró una idea. No fue una ocurrencia en ese segundo. No fue algo que se me ocurrió en ese momento y hasta aquí se acabó. No. Fue algo que estuvo incubándose ahí por mucho tiempo, hasta lo que incubó el enemigo se traduce en hechos. Una idea sembrada. De la misma manera, los principios de la palabra de Dios deben de operar en nosotros. Lo que Dios definió. Me refiero, el ejemplo tiene que ver que no podemos permitir nuestro corazón y nuestra mente no debe ser un terreno fértil para esas ideas, para esos pensamientos, porque ese corazón y esa mente la estamos sembrando todos los días con la palabra de Dios. Y no le permitimos al enemigo sembrar ese tipo de pensamientos, sembrar ese tipo de tentaciones y muchos otros. Miren, la decisión ya estaba tomada. Les quiero dar otro ejemplo. Hace muchos años alguien me dijo, yo creo que a la mayoría de nosotros se nos ha perdido algo en un lavabo. Y incluso muchas veces tenemos la costumbre de quitarnos el anillo y ponerlo a un lado del lavabo y se puede ir en cualquier momento. Y hace muchos años alguien me dijo, es que andar persiguiendo algo en el lavabo es incorrecto. Si se te llega a caer algo, inmediatamente tapa el orificio. Desde que pensé así, jamás he vuelto a perder algo. Entonces, ya debemos estar condicionados. Si pasa esta situación, ya está decidido. Tengo que hacer entonces lo siguiente. Esa debe ser nuestra forma de conducta. Los valores nos dan decisiones y decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones que Dios estableció en nosotros.
Voy a terminar con 2 proverbios más. Proverbios 10, 16 al 17. Y los proverbios están llenos de la vida, del contraste entre el bien y el mal. Y cuando los leemos podemos ver vidas que están guiadas por principios y valores, fundamentadas por principios y valores, y vidas que no. Proverbios 10, 16, 17 dice: la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. No es que seamos perfectos, pero sabemos que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No somos perfectos, pero cuando vivimos en base a principios y valores, sí estamos en el camino de la perfección. Sí estamos buscando llegar a una meta y nos estamos conduciendo en el camino correcto. Hay un camino, aquí podemos ver que hay un camino para vida y hay otro camino para destrucción, para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción. En nuestra sociedad parece que el que hace el bien, el justo, el bueno, parece estar en clara desventaja. Y en muchas de las ocasiones llega al final de la carrera. Pero hay algo muy importante que tenemos, llega al final siempre. Hay algo que tenemos que tener siempre claro. Nosotros estamos corriendo una carrera diferente. Estamos en otra carrera. Entonces, no nos debe de apurar. Oye, pues el otro hizo trampa y le fue bien, y el otro se ahorró muchos problemas porque hizo tal cosa. Ellos están en otra carrera. La carrera a la cual el Señor nos ha llamado es completamente diferente. Proverbios 11, 18. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Los valores nos libran de muchos problemas. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Quiero citar por último una frase que me gustó mucho de Albert Einstein, que dijo que no debemos de tratar de convertirnos en personas exitosas. No debemos de tratar de convertirnos en personas exitosas. Debemos de tratar de convertirnos en personas de valores. Vivir los valores que Dios nos encomendó a todos nosotros. Esa es la reflexión que tengo, que Dios puso en mi corazón. Que Dios les bendiga mucho. Quisiera darle un momento, ya están los niños saludando, un momento el tiempo a mi esposa que tiene un mensaje para ustedes antes de pasarle el micrófono al pastor. Hola, buenas tardes. Pues queremos bendecirlos a la Iglesia Semillas de Amor por sus 15 años y les voy a leer esta palabra que dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermosa tu aspecto. Cantares 2:14. Mi amado habló y esto me dijo: levántate, Iglesia Semillas de Amor, eres amada y deseada por el novio Jesús, nuestro Señor. Y aunque eres pequeña en la tierra, tienes un lugar especial para hacer la obra del Altísimo. Así que levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Camina en esta dirección siguiendo su palabra. Es tiempo que la gloria de Dios sea compartida a través de tu vida a otros. No temas, sino esfuérzate y sé muy valiente. Cobre ánimo tu corazón. Una bendición para toda nuestra iglesia Semillas de Amor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Le cedo el tiempo al pastor. Y aquí. Bien. Pues gracias a Dios por ese mensaje. Yo quiero orar con respecto a ese mensaje porque
es necesario que revisemos nuestra situación, que analicemos nuestra propia vida, porque tal como lo decía Carlos en el mensaje, dependiendo de nuestros valores van a ser nuestras decisiones. Y si nuestras decisiones son firmes conforme a la palabra, entonces vamos a andar en el camino que el Señor le agrada. De cualquier otra manera nos salimos del camino y es para nuestra propia destrucción. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor. Entendemos, Señor, que los valores que tú deseas de nosotros son los valores de la familia, de tu familia, Señor, a la cual nos hiciste pertenecer cuando nos adoptaste a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque es un plan de vuelo, pero aplicado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos alguien que nos está ayudando a entender los principios de tu palabra y también a aplicarlos. Del mismo modo, nos alerta cuando estamos en peligro o en tentación y, por supuesto, que nos atrae al camino cuando hemos errado en valores que no son los nuestros, sino son los del mundo. Muchas gracias, Señor, por hacernos ver hoy que necesitamos meditar cuáles son nuestros valores, por qué pensamos lo que pensamos, en base a qué lo estamos decidiendo. Gracias, Señor. Tenemos que definir realmente cuáles son los valores, porque entonces se va a facilitar las decisiones y las palabras y las acciones que vamos a ejercer en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que toda tu iglesia, Semillas de Amor, esté firme, fundamentada, cimentada en Jesucristo y en tu palabra, Señor, porque tú eres la palabra viva, Señor Jesús. Gracias, Señor, queremos alimentarnos todo el tiempo y que se haga vida en nosotros tu palabra. En el nombre de Jesucristo, gracias. También oramos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están padeciendo actualmente, por todos aquellos que están expuestos a alguna enfermedad, no solamente el virus el coronavirus, sino cualquier enfermedad que esté ahora mismo atacando a cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia y de nuestras familias, Señor. Gracias, Señor, porque nos guardas, nos proteges, nos defiendes y pones un escudo alrededor de nosotros. También, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro pastor y tú dijiste, tu promesa es que si tú eres nuestro pastor, si obedecemos y seguimos a nuestro pastor en obediencia, entonces nada nos faltará, porque tú nos proveerás de pastos verdes y de aguas tranquilas para saciar nuestra sed. Y la principal hambre que tenemos y sed es de ti, Señor, y de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la provisión que cada día estás dando a cada uno. Gracias, Señor, porque nos estás también recordando continuamente que nos dejaste una misión mientras estemos en la tierra, en este cuerpo. Y esa misión, aparte de andar conforme a tus mandamientos, a los valores que nos has revelado, Señor, para que nosotros andemos en ellos, también nos llamaste a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque sabemos que de eso depende que vayan al cielo o que vayan al infierno. Y nosotros, Señor, fuimos llamados a eso, no los ángeles. No diste esa misión a los ángeles, pero nos diste esa misión a nosotros, tus hijos, tu iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Antes de pasar a la siguiente parte de testimonios y saludos, quiero pues decirles que sí, realmente, como estaba orando Vero, cumplimos hace una semana, el 5 de marzo, el viernes 5 de marzo cumplimos 15 años de ser una iglesia. Y yo tengo algo preparado, pero lo vamos a hacer en el siguiente bloque que tiene que ver con los testimonios y saludos. Voy a pedirles que abran sus videos y sus audios para poder pues estar juntos.